inicio a nuestra actividad del día de hoy. Nosotros en el último encuentro habíamos dicho que íbamos a trabajar lo relacionado con la concepción esencialista y la concepción sociologista de la educación, que son dos tendencias que de alguna manera están contrapuestas allí, pero que han tenido cierta incidencia en los procesos de desarrollo educativo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el material. Fíjense que el esencialismo educativo es la filosofía cuyos seguidores creen que los niños deben aprender a fondo las materias básicas tradicionales. En esta escuela filosófica de pensamiento, el objetivo es inculcar a los estudiantes lo esencial del conocimiento académico, promulgando un enfoque de regreso a lo básico. El esencialismo asegura que la sabiduría acumulada de nuestra civilización, como se enseña en las disciplinas académicas tradicionales, se transmita de maestro a alumno. Dichas disciplinas pueden incluir lecturas, escritura, literatura, lenguas extranjeras, historia, matemáticas, ciencia, arte y música. Para la teoría, eso es lo esencial. Además, este enfoque tradicional está destinado a entrenar la mente, promover el razonamiento y garantizar una cultura común. El esencialismo es una postura relativamente conservadora de la educación que se esfuerza por enseñar a los estudiantes el conocimiento de una sociedad y civilización a través de un plan de estudio básico, el cual está conformado por áreas que incluyen el estudio del medio ambiente circundante, las leyes naturales básicas y las disciplinas que promueven la vida más feliz y educada. Otras áreas no tradicionales también se integran con moderación para equilibrar la educación. Los objetivos de los esencialistas son inculcar a los estudiantes lo esencial del conocimiento académico, el patriotismo, el desarrollo del carácter a través de enfoques tradicionales o de vuelta a lo básico. Esto es para promover el razonamiento, entrenar la mente y garantizar una cultura común para todos los ciudadanos. El esencialismo se origina en dos filosofías generales, el idealismo y el realismo. El esencialismo propone que debe existir una base crítica entre las asignaturas generales y las habilidades que debe tener un estudiante. Por otra parte, este enfoque tradicional tiene como propósito entrenar la mente, promover el razonamiento y garantizar una cultura común. El esencialismo tiene como principio enseñar a los estudiantes el conocimiento de la sociedad y la civilización a través de un plan de estudio básico. Los objetivos de esta filosofía son para inculcar a los estudiantes con los elementos esenciales del conocimiento académico, el patrimonio y el desarrollo del carácter a través de metas tradicionales. Ahí tenemos más o menos una visión de lo que es el esencialismo. Vamos a revisar un poco el sociologismo. El sociologismo se conoce como sociologismo la tendencia de pensamiento que enfatiza de manera considerable la sociología como tal, donde se sitúa al ser humano dependiendo de las condiciones sociales de su alrededor y donde
toda actividad humana se intenta sujetar en los elementos sociales. Es decir, se presenta la relación de primacía entre individuo y sociedad como un conflicto filosófico. En la historia de la filosofía, el individuo es el extremo donde convergen todas las instauraciones sociales. Con el sociologismo se invierten los papeles. Es la sociedad el sujeto primario, llegándose a afirmar que otras corrientes extremas que fueron primero los grupos sociales, las colectividades, la sociedad que extiende de manera primaria con un contexto propio. Perdón, la sociedad que existe de manera primaria con un contexto propio. Con este enfoque, la naturaleza humana no es única ni homogénea, ya que dependiendo del grupo social, esta varía de manera espacial y temporal. Desde esta perspectiva, la verdad que se ha presentado de manera teórica y práctica está sujeta a la sociedad y al grupo social que corresponda. Es decir, el conocimiento de la verdad se ha dado por el método empírico que proporcionan las ciencias sociológicas y no por lo que la ciencia ha aceptado sobre la interpretación de la vida y el saber humano, destacando dos ejemplos de carácter sociales del grupo. El sociologismo presenta la realidad psíquica y la realidad política como el resultado de una situación social. Allí tenemos entonces más o menos la ubicación de los dos elementos centrales del diálogo de hoy. Ustedes bien saben que en ese tema eso debe indicarle a ustedes algunos elementos para la interpretación de dos modelos o dos concepciones de educación que se contraponen. Sí, realmente se contraponen. Sin embargo, fíjense ustedes, por ejemplo, hoy día, ya en la actualidad, si nosotros quisiéramos revisar a profundidad los modelos educativos de nuestros países, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ustedes, el de Colombia, por decir, ninguno de los dos modelos ya estaría en correspondencia con lo que está pasando en el movimiento educativo colombiano o el movimiento educativo de América Latina. Porque ya son dos tendencias o concepciones educativas que no responden ya ni a las necesidades ni exigencias, ni a los retos ni a las perspectivas que se tienen con respecto a la educación. Esto trae como consecuencia que nosotros tengamos que revisar con sentido crítico esos elementos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la propuesta educativa de Japón, que es una propuesta educativa considerada de las más avanzadas en el mundo. Y esa propuesta educativa japonesa nos está ofreciéndole al estudiante japonés una formación, digamos, en el campo una formación integral en el campo global. Está formando un ciudadano
no para la nación japonesa, sino un ciudadano para el mundo. Y rebasa la propuesta esencialista porque pudiera confundirse, porque ellos determinaron que hay ciertas áreas que son fundamentales en la formación del ciudadano global y que entonces, al terminar la formación, ese ciudadano pues ya no va a ser, o sea, es un ciudadano nacido en Japón, pero que puede desempeñarse en cualquier parte del mundo, porque es un ciudadano que mínimo habla 3 idiomas, que se maneja en el campo de la geopolítica, que maneja los elementos de la economía global, que se maneja con las tecnologías de la información y la comunicación, como manejar cualquier otra área básica, que todo esto lo ha llevado a manejarse con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los números y las matemáticas, pero que además es un ciudadano respetuoso de las leyes de los diversos países. Entonces, si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de ese modelo y de otros muchos que hay, entonces nos damos cuenta que ni esencialismo ni sociologismo, porque son dos tendencias que en su momento fueron fuertes, pero que han perdido cierta vigencia. Sin embargo, hay aún espacios geográficos donde todavía persisten estos modelos. Entonces, eso es como cuando nosotros decimos, la sociología se inicia, los procesos de investigación en sociología se inician con el positivismo de Augusto Comte. Cuando Augusto Comte trae los métodos de las ciencias naturales a la sociología. Pero en ese momento eso fue una cosa impresionante porque nunca se pensó que pudiera darse. Sin embargo, fue lo que le dio desarrollo a la sociología como ciencia. Pero posteriormente quedó demostrado, a pesar de que seguimos estudiando a Comte y seguimos estudiando a Emilio Durkheim, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, que no solo esos métodos que eran propios de las ciencias naturales eran aplicables a las ciencias sociales, específicamente a la sociología, sino que tenían muchísimas limitaciones y que había aspectos que era muy difícil de trabajar, de manejar, de indagar, de procesar a través del positivismo. Y es cuando se involucra el paradigma interpretativo y ello le da sentido a ciertas cosas que no podían obtenerse porque había muchas limitaciones. Entonces, con esto quiero decir, y eso es lo que le da el carácter de ciencia, con esto quiero decir que aunque tenemos esas dos tendencias que son fundamentales, que son históricas, que han venido generando como consecuencia elementos interesantes y que le dieron cierto piso para el desarrollo de la sociología, generándole elementos y expectativas en su configuración como ciencia, pues con el avanzar, el transcurrir del tiempo, se han quedado solos y ahora buscamos modelos educativos integrales que respondan a los requerimientos actuales y futuros, ¿ya?, de las sociedades, porque no basta con quedarnos anclados
en unas concepciones que ya han transitado o por las que transitó muchísima gente, pero que siempre se ha podido demostrar que quedaron vacíos, que quedaron cosas que no fueron posibles resolver y que mucho menos en un mundo actual que ha superado la modernidad, que superó la posmodernidad y que está haciendo todos los esfuerzos para que la transmodernidad cultural, como base de sustentación del desarrollo cultural de los pueblos, sea lo que prevalezca con visiones pluriuniversales, pluriversas. Entonces, sigamos amarrados allí, porque ya lo de universo también quedó atrás. Y en el contexto sociológico tenemos que trabajar también el pluriverso como elemento esencial para la comprensión de los fenómenos sociales y sobre todo para la comprensión de la educación. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, doctor, todo está claro. Muy atentos a lo que usted está conversando. Ok, perfecto. Se incorporó Sneider Tejeda. Sneider, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿estamos más o menos ubicados en lo que estamos conversando? Precisamente, desarrollando, todavía se critica de que la ciencia natural todavía busca verdades absolutas. Y hay que mirar el texto de una manera más pluriversal, como usted lo menciona allí, y no enfrascarte todavía en buscar universidades en verdades absolutas que son absurdas e insostenibles con todo el que usted dice. Ya pasó la modernidad, la posmodernidad, nos quedamos estancados girando en un mismo sitio. Entonces, muy buena su reflexión, porque nos invita a que salgamos de ese círculo vicioso, ¿no? Claro. Para avanzar. Muchas gracias, doctor. No, pues por nada. Fíjense una cosa. Nosotros todavía, la modernidad fue tan avasallante que todavía nosotros estamos en la modernidad. La modernidad parte de 1492 y tiene más o menos tres, digamos, tres formas de poderla identificar, ¿no? Nosotros podemos hablar de digamos, de tres etapas de la modernidad. Una primera etapa que va de 1492 a 1789 y se caracterizó por el exacerbado eurocentrismo. Es decir, todo estaba centrado en lo que Europa nos daba, nos decía, nos mostraba, etc. Descuidando lo que nosotros aquí teníamos, nuestras creencias y todos esos elementos. Luego tenemos una segunda modernidad que va de 1789 a 1945, lo cual significó el triunfo de la revolución burguesa y consolidó el capitalismo de producción. Allí se instrumentalizó todo lo que tuvo que ver con los modelos de producción, porque allí comienza a tener fuerza
el modelo capitalista que hoy conocemos. Y luego tenemos la tercera modernidad, que tiene dos fases. La fase baja, que va de 1945 a 1989, y se inicia con la Segunda Guerra Mundial, que también a su vez aportó el carácter instrumental de la modernidad, para luego dar paso a la fase alta de esa tercera fase de la modernidad, que va desde 1989 hasta la actualidad. Y su característica fundamental es la caída del muro de Berlín, la crisis del socialismo, el auge de la globalización y de los procesos de comercialización. Si nosotros atendemos a esos elementos, nos vamos a dar cuenta que aún hoy día vivimos en un proceso que tiene que ver con la modernidad. Estamos hablando 1492 hasta la fecha. Imagínense ustedes, más de 500 años. Ah, pero ¿qué ha pasado? Que en ese interín se pasó de la modernidad, vino la posmodernidad, que se quedó como que allí en el camino. Y ahorita se está transitando con mucha fuerza hacia la transmodernidad cultural, que es un elemento que está dándole piso a las discusiones que se están generando en torno a los procesos de desarrollo de los pueblos y a todas las formas posibles de manifestación de la capacidad y el conocimiento de la persona como ser humano. Eso está trayendo como consecuencia que tengamos que revisar incluso la manera como gestionamos las organizaciones. Ya la gerencia en la escuela, la gerencia escolar, no puede seguir siendo la gerencia que se copió desde los modelos de Fayol, de Taylor o del Fordismo. Ya esos modelos quedaron muy atrás y eran unos modelos que fueron bien recibidos en un momento histórico en donde lo fundamental era la producción, porque el desarrollo era la producción. Y hoy día lo fundamental no es la producción y tampoco es el conocimiento como se quiso decir, porque de qué conocimiento se hablaba. Lo fundamental es el desarrollo de la persona, el desarrollo integral de la persona. Entonces, en la escuela, como institución social, nosotros necesitamos que ésta se convierta en un centro de desarrollo integral de personas. Okay. Y sí, dígame. Ese aspecto que toca usted. Bueno, nosotros hemos vivido, yo creo que en toda Latinoamérica, el que ya la formación no solo se limita a lo académico. Nosotros ya estamos en una etapa que somos consejeros, tenemos que lidiar incluso problemas familiares, además de lidiar con los propios. Y la academia no que haya pasado a un segundo plano, sino que ya se está involucrando más la persona en ese proceso y hay que, para que se dé un avance académico, necesitamos involucrar al ser humano, a esa persona que con sus problemas va a atender nuestras clases, con sus dificultades va al colegio para que nosotros seamos canalizadores de esas
de esas situaciones. Entonces ya la academia, como usted lo menciona, ya no es el centro de nuestras instituciones. También la persona, el ser humano, ya hace parte de esa formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, profe. Perfecto, Neider, pero ocurre un fenómeno aquí, y es que el docente, por ejemplo, en la escuela debe asumir eso. Está muy bien. Y lo asumimos con toda la fuerza, pero hay otro, por otro lado, no nos están formando para ello. Cuando tú revisas los programas de las instituciones que forman docentes, te das cuenta que algo falta en ese mapa que nosotros queremos configurar de un docente de un docente nuevo para una escuela nueva, y pongo nuevo en comillas, porque no hablo de la escuela nueva que se propuso, sino de una escuela distinta, una escuela diferente, una escuela para este siglo, en donde los retos y perspectivas de esa escuela deben estar en correspondencia con los retos y perspectivas de la educación que le toca gestionar. Entonces tú dices, oye, ya va, yo me ocupo del problema del muchacho, su problema familiar, su problema psicológico, su problema de relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Ajá, pero eso lo hago yo porque tengo interés y leo acerca de eso, pero ¿quién me ha formado o me forma para eso? O me pregunto, ¿están las instituciones que forman docentes? Es decir, las instituciones formadoras de formadores, formando en esos aspectos. Esa pregunta es importantísima hacernosla, porque de allí surge un tema interesante de investigación. Ahí surge un tema interesantísimo de investigación para una tesis. Y esos elementos es necesario que nosotros le vayamos dando vida, ¿no? Le vayamos dando vida. Porque yo creo que es necesario que el abordaje de los problemas, las limitaciones, las situaciones, las potencialidades y todos esos elementos que circundan a la escuela, desde la perspectiva sociológica, nosotros los miremos con atención y busquemos la manera de cómo los comprendemos para que a partir de allí podamos entonces generar un nuevo discurso educativo que en el ámbito escolar es necesario. Feliz fin de semana, pues. Gracias, doctor. Un abrazo. Cuídese mucho. Muchas bendiciones. Ustedes también. Amén. Para ustedes igual. Amén. Gracias.